Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 13 de enero del 2021. Desafortunadamente el día de ayer no tuve oportunidad de estar con ustedes. Sin embargo, estamos lo suficientemente adelantados para que no nos afecte tanto dentro de la planeación de la materia. Entonces no se preocupen por ese lado. Agradezco su comprensión. El día de hoy lo que estaremos haciendo es retomar un poquito lo que veíamos el día lunes respecto a la forma en que tenemos la posibilidad de crear problemas de investigación de mercados o problemas de decisión administrativa. De hecho, vamos a ver un poquito de ambos el día de hoy. En primera instancia vamos a recordar un poquito qué era lo que veíamos en el día lunes y después vamos a realizar algunas prácticas que nos permitan entender de mejor manera cómo es que se consigue crear un problema de investigación de mercados o un problema de decisión administrativa. Como ya lo hemos comentado previamente, cuando estamos en este proceso de desarrollar una investigación de mercados como tal, el proceso de crear una idea que nos permita plantear cuáles son los elementos que vamos a estar estudiando conforme avanza nuestra investigación, es necesario realizar algunas tareas básicas. Esas tareas, que forman parte de hecho del primer paso de investigación de mercado, implican que nosotros tenemos la posibilidad de realizar una mini investigación, si así lo queremos llamar, en la cual tratamos de comprender de mejor forma cuáles son los hechos, cuál es la situación que vive cierta empresa en particular. De esta manera, entonces, cuando vayamos a realizar nuestra investigación, será mucho más sencillo, será mucho más fácil el llegar a un punto en el cual encontremos, en el cual generemos quizá la información que realmente necesita la organización. ¿Qué pasa si no efectuamos tareas como las que veíamos en días pasados? Lo que sucede prácticamente es que no tendremos una noción lo suficientemente clara de qué es lo que necesita el cliente o nuestros jefes y por ende vamos a entregar algo que quizá nos sirva. Me ha sucedido en distintas ocasiones que voy con algún cliente y no quiere hacer una investigación de mercados para su, por ejemplo, nueva empresa, su nuevo producto o lo que sea. A la hora de preguntarles por qué, nos comentan que es debido a que ya habían hecho una investigación antes y se dieron cuenta que no sirvió para nada. Entonces, al momento de preguntarles cómo fue que la otra persona o la otra empresa o quien sea realizó la investigación, ya me comentan, no, lo que pasa es que hizo esto o esto otro, que son saltarse estos pasos de platicar con los tomadores de decisiones o platicar con algunas personas. Esto entonces provoca que, como les decía, muchos clientes o muchos tomadores de decisiones decidan ya no hacer este tipo de investigaciones. Te repito, no es tanto porque no crean en la investigación de un inicio, sino porque hubo alguien, hubo una empresa, hubo cierta organización que les quedó mal. Entonces, para evitar eso, precisamente nosotros tenemos que tener la posibilidad de desarrollar nuestra investigación de la forma más óptima posible. Muy bien. Para continuar entonces con nuestro proceso, con nuestra presentación, vamos a recordar lo que veíamos el lunes, como les decía. En primera instancia, ¿cuál es la diferencia entre el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados? Primero, comentar con un poquito más de claridad qué significa cada una. El problema de decisión administrativa, ya lo veíamos el lunes, ya más o menos comprendíamos de qué trataba, cómo iba, y lo comparamos con el de investigación de mercados. Pero ¿cómo podrían definir ustedes el problema de decisión administrativa? ¿Qué es el problema de decisión administrativa? Vamos a ver, por ejemplo, a Miguel. Buenos días. A partir de lo que veíamos el lunes, esto recuerdas un poquito con lo que tenemos aquí en la diapositiva. A partir de lo que veíamos el lunes, ¿cómo podrías definir el problema de decisión administrativa? Buenos días, profe. Bueno, este problema es el que se enfoca en las acciones Uh -huh.
y pues debe hacerse en base, se debe actuar en base a la información de la investigación de mercado. Ok. Sí, por ahí va. Vamos a ver. Gracias, Miguel. Vamos con Rogelio. ¿Tú cómo podrías definir el problema de decisión administrativa? Ahorita vamos con los que levantan la mano. Rogelio, buenos días. Buenos días, profe. Pues sí, concuerdo con mi compañero, porque como es de administrativa sería pues toma de decisiones, entonces tendría que ver con la información recabada en nuestra investigación de mercados, entonces podría ser más a lo, pues puede ser a lo teórico, basado en las, no de las acciones, sino de las tareas del problema de investigación. Ok, bien. Gracias. Vamos con Cindy. ¿Tú cómo podrías definirlo? ¿Cómo podrías dejarlo quizá un poquito más claro este concepto? Sí, bueno, el problema de decisión administrativa, como decía mi compañero, se enfoca en acciones y podemos distinguirlo en el problema de investigación de mercados porque este se escribe como forma de pregunta y el de investigación de mercados es en forma de enunciado. Sí, muy bien. Cuando hablamos de la redacción de estos dos, definitivamente así los podemos diferenciar. Pero busco más que diferenciar o más que entender la relación entre estos dos, una definición concreta. ¿Alguien podría darme una definición si yo les preguntara, define qué es problema de decisión administrativa? ¿Alguien podría decirme qué significa o cómo o qué es? Por acá en el chat nos decía Denise, se hace en forma de pregunta. Es correcto, se hace en forma de pregunta en la mayoría de los casos. Pero una definición concreta, ¿alguien me la podría dar? Por ejemplo, Sonia, ¿se te ocurre alguna definición concreta para este concepto de problema de decisión administrativa? Como tal, no. Ok. Vamos con Ana. ¿A ti se te ocurre algo? ¿Cuál? La primera que caiga. Pues no, o sea, yo pienso en lo que dice aquí el primero, que es una pregunta que la hace lo que es una pregunta que debe hacer quien toma las decisiones, y en este caso siempre es la alta gerencia, pero no tengo una definición exacta. Ok, bien. Pero vamos por ahí ya un poquito más claros. Estamos hablando de una pregunta que hace aquella persona que toma las decisiones. Eso es, ya estamos hablando de una definición. Bien, por ahí vamos. Para entender un poquito más a qué nos referimos con este concepto, para que se entienda de mejor manera la conceptualización que podríamos hacer de este aspecto, vamos a plantear las siguientes definiciones. Por ahí tenemos a alguien que quiere participar. Bueno, en el chat tenemos que nos dice Denise otra vez, puede ser una evaluación y la toma de decisión de la alta gerencia. Una evaluación y la toma de decisión de la alta gerencia. No va tanto por ahí. La evaluación se hace para entender el problema un poquito más. Sin embargo, para poder definir o el concepto como tal de problema de decisión administrativa no es tanto una evaluación, pero sí tiene que ver obviamente con la toma de decisiones. Entonces, para entender o para quizá clarificar un poquito más estos conceptos, tenemos lo siguiente. Un problema de decisión administrativa lo podríamos conceptualizar de la siguiente forma. Se refiere a un problema que enfrenta la persona que toma las decisiones. Pregunta, ¿qué es lo que se necesita para hacer, perdón, qué es lo que necesita hacer la persona que decide? El concepto está súper sencillito. Son las primeras dos líneas de esta definición.
El problema de decisión administrativa es aquel problema que enfrenta la persona que toma las decisiones. Aquel problema que enfrenta la persona que toma las decisiones. Y si se fijan, ya ustedes, sin yo darles un concepto, sin yo haberles dado una definición previamente, ya tienen una noción bastante más clara de a qué se refiere. Aquí ya solamente estamos cerrando este ciclo para que se entienda un poquito mejor. Cuando estamos planteando un problema de decisión administrativa, precisamente requiere que el tomador de decisiones sea la persona que lo va a crear. Obviamente, en este caso no lo va a crear solo, lo va a crear con nuestra ayuda, o nosotros lo vamos a crear a partir de lo que él nos está comentando. ¿Cuál es la problemática que enfrentas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es la decisión que necesitas tomar? Eso se va a convertir en tu problema de A. Y como ya lo comentaban también hace un momento, se plantea en forma de pregunta. Y esta pregunta precisamente nos cuestiona qué es lo que necesitamos hacer más adelante. En cambio, un problema de investigación de mercados lo podemos definir como un problema que supone determinar qué información se requiere y cómo puede obtenerse de la manera más conveniente. De hecho, es básicamente lo mismo que teníamos en la diapositiva pasada. Un problema que supone determinar qué información se requiere y cómo puede obtenerse de la manera más conveniente. Entonces, una vez que ya los conceptualizamos de la forma aplicada, como lo veíamos el lunes, y de la forma conceptual o de definición, como lo tenemos aquí, será cada vez más sencillo entender esta diferencia. Y me parece que ustedes ya entienden también esta relación que hemos planteado sobre por qué nos sirve una y la otra y cómo debemos de utilizar las dos al mismo tiempo. Pero si no, vamos a recordar algunos ejemplos que veíamos en el día lunes. Primero, supongamos que la alta gerencia, como nos comentaban por ahí, tiene esta inquietud de si debe lanzar su nuevo producto. Para poder yo generar un problema de investigación de mercado, necesito plantear dentro de su definición cuál es la información que necesito para poder responder a esta pregunta. Entonces, quedaría algo como determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor para el nuevo producto propuesto. Eso que me brinde como resultado el problema de investigación de mercados me va a ayudar para mi pregunta de decisión administrativa? Sí, entonces está correcto. ¿Debe modificarse la campaña de publicidad? ¿Qué necesito saber para determinar si tengo que cambiarla o no? Lo que necesito saber es qué tan bien le ha ido a la actual campaña de publicidad. Entonces, mi problema de investigación de mercado será determinar la efectividad de la actual campaña. Tercero, debe incrementarse el precio de la marca o el precio de los productos o el precio de la empresa, lo que sea. Lo mismo, ¿qué necesito saber? ¿Qué impacto tendría ese cambio de precios? Entonces, establezco un problema de investigación de mercados orientado a buscar esa información. Un punto importante aquí es la forma de redacción. Cuando hablamos del problema de decisión administrativa, normalmente lo hacemos en forma de pregunta, como ya les decía, y también utilizando la palabra debe o debería. ¿Ok? Entonces, debería de hacer esto otro, en forma de pregunta. Sin embargo, no siempre se hace en forma de pregunta. Por ahí la sesión de lunes les comentaba que sí, en la gran mayoría de los casos, casi siempre se va a hacer en forma de pregunta, pero pensándolo un poquito más con detenimiento, no siempre se hace así. Hay ciertas circunstancias muy puntuales en las cuales no se va a llegar a la creación de una pregunta como estas, sino que se puede plantear quizá en forma de un objetivo que nos ayude a entender un poquito más la situación. Pero obviamente es más fácil si podemos hacerlo en forma de pregunta. Para entender ahora un poquito de sus reglas, digo, esto ya lo veíamos el lunes también, tenemos que entender dos aspectos. Número uno, cada vez que realizamos un problema IM, un problema de investigación de mercados, debemos redactarlo de forma que el investigador obtenga toda la información que se requiere para abordar el PDA. Es decir, lo que yo estoy escribiendo en mi PIM
debe ser suficiente para responder a mi pregunta PDA. Y número 2, lo que yo establezco en mi PIM debe de orientarme como investigador, de tal manera que yo no me salga por ciertas tangentes, que no me vaya para temas que no tienen nada que ver, tal como lo veíamos en los ejemplos previos. Y los 2 errores más comunes, número 1, tiene que ver con que en ocasiones, cuando estamos planteando un problema de investigación de mercado, lo hacemos de forma demasiado amplia, tan amplia que no nos orienta, tan amplia que no necesariamente responde a la pregunta de investigación de decisión administrativa. O a veces lo hacemos tan estrecho, es decir, tan específico, que tampoco nos ayuda para responder a todo lo que implica una pregunta de decisión administrativa. Entonces tenemos que buscar ese balance en el cual nos brinde suficiente información, sin tener información en exceso que no me sirva, pero tampoco sin tener tan poca información que no me vaya a ayudar completamente. La práctica es la que da precisamente este feeling o este sentimiento de entender qué me va a ayudar más que la otra cosa. Ahora bien, en este punto hemos planteado el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados a partir de ya ejemplos que les estoy dando. Pero ¿cómo funcionará en la vida real? ¿Cómo funciona en la práctica este hecho? ¿Cómo llegamos a crear formular en primera instancia un problema de decisión administrativa para después generar un problema de investigación de mercados? Normalmente no es tan sencillo como lo que les voy a mostrar o lo que les estoy mostrando en esta diapositiva, pero sí nos da una idea de la forma en que podemos llegar a generar este tipo de problemáticas. Imaginemos que nosotros estamos viendo como investigadores contratados a una empresa, digamos que esta empresa es Liverpool, y que dentro de las diferentes situaciones o el entorno como tal de la empresa, nos han pedido que realicemos una investigación de mercados, pero no nos dejan en claro para qué quieren esta investigación de mercados, no nos dicen qué es lo que necesitan saber o cuál es el problema en específico. Entonces llegamos a la reunión con el gerente regional de Liverpool, el cual nos va a tratar de dar alguna información que nos ayude precisamente a iniciar con el proceso de definición del problema, el paso 1 de la investigación. Y lo que nos comenta este gerente, que en este caso de la conversación que tiene en pantalla sería el administrador, es lo siguiente. Hemos visto una disminución en la clientela de nuestra tienda. Nosotros, obviamente, lo primero que vamos a hacer es preguntar cómo lo sabe. Porque, ojo, también, una de las características esenciales que debemos de tener como investigadores es ser lo más curiosos que se pueda. Preguntar lo más que se pueda para tener la mayor cantidad de información. No quedarnos con dudas nunca. ¿Por qué no? Al principio, las primeras veces que yo trabajaba precisamente en este tipo de proyectos que requerían platicar con clientes, ya sea de consultoría o de investigación de mercados, ocurrían ciertas situaciones en las cuales yo no preguntaba. Me daba pena preguntar o simplemente pensaba que mi pregunta tal vez era un poco tonta o algo así. Entonces no preguntaba. Sobre todo también porque yo no dirigía, obviamente, esas investigaciones, esos procesos de consultoría. Yo acababa de egresar de licenciatura, entonces iba con mis jefes y otros compañeros más experimentados, y básicamente yo me sentía como si fuera simplemente de apoyo, de que para tomar notas o algo así y ya. Yo no me sentía con esa libertad de preguntar tampoco. Entonces, si durante la conversación surgía algún tema en particular que a mí me resultaba interesante que debiéramos abordar, lo dejaba pasar, no preguntaba. Y resultaba después de cierto tiempo que esa información que no nos mencionó, que mis jefes no le preguntaron a la persona y que a mí me dio pena preguntar, era esencial para continuar con la investigación.
Entonces teníamos que regresar otra vez con esta persona, preguntarle de nueva cuenta, pero para esto pues teníamos que hacer una cita y después realizar una conversación. Entonces perder tiempo, perder dinero, perder muchas cosas. Por ende, esta característica es fundamental para un buen investigador, el preguntar. Entonces, si nos comenta este gerente que han percibido una disminución en la clientela, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle cómo saben que cada vez hay menos clientes, porque también los motivos pueden ser muy diferentes, son vastos. Entonces, específicamente ellos, ¿cómo saben o cómo determinan que la clientela está bajando? Una vez que ya hacemos la pregunta, nos dicen, bueno, lo que pasa es que nos damos cuenta porque las ventas vemos que son menores que en periodos pasados, nuestra participación en el mercado ha sido cada vez menor y la de nuestros competidores mayor. Preguntamos otra vez, ¿por qué cree usted que haya disminuido su clientela? ¿Se acuerdan que durante las tareas que tenemos que realizar para el problema de decisión administrativa, teníamos conversar con tomadores de decisiones, con expertos, investigación cualitativa y datos secundarios? Bueno, en este punto estamos hablando de tomadores de decisiones, y ese tomador de decisión, además de preguntarle la situación como tal, debemos también preguntarle cómo opina que se inició el problema o cómo cree que se pueda solucionar. Aquí estamos haciendo lo primero. ¿Por qué cree que haya disminuido su clientela? ¿Cuáles son los aspectos que usted cree que provocaron que cada vez haya menos clientes? Idealmente, este tomador de decisiones nos va a decir con alguna cantidad de certeza motivos en específico, pero en otros no, como en este caso. Nos responde, ojalá lo supiera, no tengo ni idea, no sé por qué, no sé qué está pasando. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos esa respuesta en la cual ese gerente o ese tomador de decisiones no tiene ni idea de lo que está sucediendo en realidad, pues es nuestra labor el buscar alguna tangente, algún área en la cual podríamos tratar de jalarnos para entender mucho mejor el problema. Si yo sé que esta tienda tiene mucha competencia o que hay muchos clientes o que existe, digamos, una pandemia, pues entonces tendría nociones de por dónde irme. Si yo no tengo ni idea de nada de este tipo de tiendas o de este tipo de industrias, pues mi labor es detener aquí la conversación e irme a investigar. Ya una vez que investigué, ya una vez que entendí de mejor manera con datos secundarios o con expertos o con investigación cualitativa, regreso nuevamente con el tomador de decisiones y le seguiré preguntando. ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si me quedo con él haciéndole preguntas de nueva cuenta? Lo que va a suceder es que yo no voy a estar entendiendo como tal el problema, le estoy haciendo perder el tiempo a él y estoy perdiendo mi propio tiempo en el que podría estar estudiando de mejor manera a la industria. Pero si sí entiendo la industria, si sí ya sé esto, que ya hay competencia y lo que sea, pues entonces le puedo preguntar por ahí. ¿No tienes idea de dónde surgió que cada vez tengan menos clientes? Ok, pero ¿será acaso por la competencia? ¿Qué onda con la competencia? ¿Crees que hayan mejorado? ¿Crees que hayan subido? ¿Crees que su publicidad o algo así? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? Entonces el tomador de decisiones nos dará su punto de vista. En este caso nos dice simplemente, sospecho que somos mejores que la competencia en algunos factores y peores en otros. Entonces, somos mejores en unas cosas y malos en otras cosas comparados con ellos. Tampoco nos está diciendo como que tanto. Entonces, me enfoco ahora a los clientes. Bueno, ¿cómo ves a los clientes de la tienda? El tomador de decisiones. Pues creo que la mayoría de ellos la ve de manera positiva, aunque quizá tengamos una o dos áreas débiles.
Digamos que aquí concluye nuestra conversación con este tomador de decisiones, con este administrador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué intuimos? ¿Qué podemos plantear como problema de decisión administrativa? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Hay algún planteamiento que creen que podría funcionar para este caso? Solamente partiendo de esta conversación. ¿Habrá algo que nos permita, una pregunta de decisión administrativa que nos permita plantear una investigación futura? Chéquenlo bien y si alguien tiene alguna respuesta, levante la mano. Les voy a dar un minutito para que la vayan pensando. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que no la escuché bien. ¿Cuál creen que debería de ser el problema de decisión administrativa? O la pregunta de decisión administrativa. ¿Alguien? Ok, se entiende si no lo cacharon, si no lo tienen todavía. No se preocupen. Recapitulando entonces, nosotros fuimos con el gerente regional del Liverpool, nos dice, cada vez tenemos menos clientes, Enrique. Oye, ¿cómo sabes que tienen menos clientes? Lo que pasa es que vemos que nuestras ventas están disminuyendo y en nuestros estudios de participación en el mercado cada vez tenemos menos mercado, cada vez tenemos menos clientes. ¿Por qué crees que sucede esto? No tenemos ni idea. Bueno, ¿será por culpa de la competencia? Pues puede ser, aunque nosotros somos mejores en algunas cosas y ellos mejores en otras, pero no estoy seguro. Bueno, ¿qué opinas de los clientes? ¿Será que los clientes te perciben diferente? Pues yo creo que los clientes nos ven de forma positiva, pero pues quizá tengamos 1 o 2 áreas débiles, pero no estoy seguro. Por eso te traje, Enrique. Tú eres el bueno, tú eres el que debe de saber. Ok, bueno, que tengan muy buenas tardes, señor. Ya me voy a checar a ver qué puedo hacer. Como no tenemos información tan concreta, todo es de manera quizá más general y solamente sabemos que tienen problemas porque tienen menos clientes, debiéramos de plantear una pregunta de decisión administrativa que nos permite entonces determinar aspectos para ayudar a la empresa en términos generales también, no tan específicos. Por ejemplo, dentro del chat nos comenta Itzel Olmeda, ¿debemos mejorar áreas de la empresa? ¿Deberíamos de mejorar las áreas de la empresa? Bien, puede ser, repito, como el propio tomador de decisiones no nos está diciendo nada concreto, debemos tratar de abordar esto de una manera más general. Sin embargo, aquí, Itzel, te estás yendo ligeramente más arriba, te estás yendo muy general. Entonces, muy general en el sentido de la forma en que está planteado, mejorar áreas de la empresa. Tal vez, como se lo decía hace rato, el debo o debería o deberíamos se utilizan en la mayoría de los casos, pero no siempre. Hay algunos casos en los que se puede plantear de mejor manera. En el caso de lo que nos plantea Excel, tal vez una mejor pregunta podría ser, ¿cuáles son las áreas de la empresa que debemos mejorar? Eso podría ser una pregunta de decisión administrativa. En ese caso, no iniciamos con debemos, pero sí sigue siendo una pregunta que nos permite tomar decisiones. ¿Cuáles son las áreas de la empresa que deberíamos de mejorar? Entonces, en este caso particular, debemos o deberíamos mejorar algunas áreas de la empresa. ¿Cuáles son las áreas que deberíamos de mejorar? Sin embargo, en primera instancia no tenemos del todo claro si nosotros estamos mal
dentro de alguna área o es simplemente que los demás externos están mal. No sabemos si es una área interna o si es un producto, si es qué cosa. Vamos a ver. Segundo comentario por ahí, tenemos una Angélica. ¿Deberíamos mejorar nuestro producto? Podría ser. Sin embargo, en este caso estamos hablando de Liverpool. Entonces, pues, el producto, que en este caso vendría a ser el servicio que se brinda al cliente, podría considerarse como lo que se podría mejorar. Porque si hablamos de productos tangibles, estamos hablando de una infinidad. Giselle nos comenta, ¿estamos satisfaciendo lo que el cliente demanda? Ok, esa me gusta un poquito más. Estamos satisfaciendo lo que el cliente demanda. Bien, aquí ya no estamos utilizando el debo o debería. Sin embargo, sigue siendo una buena pregunta que nos orienta a nuestra investigación. Y nos comenta Alan, ¿el cliente se va satisfecho con la atención brindada? Bueno, en este caso, como lo planteaba por ahí en algún punto anterior, en este caso está muy específico, te estás orientando solamente en la atención que se brinda y nada más. Pero nosotros no sabemos si nuestro problema va hacia la atención o si va hacia otras áreas. Entonces deberíamos ser un poquito más general. Como se los decía hace un rato, a veces nos vamos muy general, a veces muy específicos y debemos tratar de encontrar un punto medio. En ocasiones ese punto medio, nos va a generar problemas como en este caso. ¿Por qué disminuye la clientela? Ok. Podría ser una pregunta adecuada el por qué disminuye la clientela. Pero esto es más un problema de investigación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El por qué disminuye la clientela vendría a ser un aspecto que ya está dentro de la investigación. Pero recordemos, estamos en problemas de decisión administrativa. Entonces, lo que responde a esa pregunta nos debe guiar a tomar una decisión. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de lo que nos decía Angélica de debemos mejorar nuestro producto, la respuesta nos va a permitir mejorar o no mejorar el producto. Si hablamos de estamos satisfaciendo lo que el cliente demanda, nos va a pedir tomar la decisión de corregir este aspecto y demás. Entonces debemos de plantearlo de quizá diferente manera. Lo mismo acá en la de Navarro, nos estamos yendo muy específicos también, con ofertas. Lo que nos pone Navarro es las ofertas son las adecuadas para satisfacer las necesidades de los clientes. Me gusta cómo está redactado, sin embargo, repito, está muy en específico, entonces debemos plantearlo un poquito más general. Y bien, en situaciones como estas, nuevamente, como el cliente no nos está dando casi nada para poder plantearlo, tenemos que hacerlo lo suficientemente general para que nos aporte información que sostenga datos, que sostenga resultados o conclusiones para que el cliente entienda mejor el problema y nosotros también, pero no debe de ser lo suficientemente amplio como para simplemente hacer de todo. En este caso en específico, esto viene de una investigación real. El problema de decisión administrativa que se planteó fue, ¿qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? Si entendemos que la problemática surge de que cada vez tienen menos clientes y no sabemos por qué, nuestro problema de decisión administrativa tiene que plantear una decisión que nos ayude a mejorar esa situación. ¿Okay? ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? Algunas de las cosas que puedo hacer, que ustedes ponían en el chat, es mejorar la atención al cliente, cambiar los productos, mejorar las ofertas. Todos esos que ustedes mencionan caben en este problema de decisión administrativa. Esos aspectos que fueron específicos los ponemos aquí. Incluso lo que se comentaba al principio de cuáles son las áreas que deberíamos de mejorar, que si lo planteamos simplemente de esa manera queda quizá muy amplio porque puede ser muy grande, también entra en esta pregunta.
Y está bien porque el cliente no nos dio nada con qué trabajar, porque el cliente no nos permite enfocarnos en áreas específicas. Entonces tenemos que buscar un problema de decisión administrativa que nos brinde la mayor cantidad de información para responder a un aspecto que quiere el cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente en este caso? Aumentar su clientela, incrementar la cantidad de clientes, incrementar incluso la cartera de clientes si así se quiere. Entonces, nuestro problema de decisión administrativa pasa a ser ¿qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? ¿O qué debemos hacer para incrementar nuestra clientela? ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar para poder incrementar la cantidad de clientes que tenemos en Liverpool? Todas estas son la misma pregunta, pero redactada de forma diferente. ¿Me explico? Entonces, nuevamente, regresamos un poquito. Debemos tratar de ser específicos cuando el cliente ya tiene bien claro que es hacia algo específico y dentro de nuestra investigación vemos que es específico. O debemos de ser amplios cuando el cliente no tiene ni idea y nosotros tenemos que abordar información lo suficientemente grande para poder encontrar estos datos. Muy bien, seguimos. A ver, aquí se me fue una, permítanme. Ok. En este caso, permítanme, déjenme corregir las diapositivas porque por aquí se me salió una que debería de ir antes. Problema, Liverpool, aquí está. Ahora sí, una disculpa. Una vez que ya tenemos nuestro problema de decisión administrativa, entonces lo que tenemos que hacer es plantear un problema de investigación de mercados. Y el problema de investigación de mercados, como ya lo decíamos previamente, debe de iniciar, o normalmente inicia, mejor dicho, con la palabra determinar. Y ya les mostré en la clase pasada cuál es lo que se planteó en este caso. Pero no está de más que ustedes tengan la oportunidad de crear un problema de investigación de mercados para esta pregunta de decisión administrativa. ¿Qué información necesitamos saber para poder responder al problema de decisión administrativa que se muestra en pantalla? ¿Qué información necesitamos saber para poder responder a esta pregunta? Es decir, ¿cuál debe de ser nuestro problema de investigación de mercados? Entendemos que podemos iniciar casi en todos los casos con determinar. Entonces, ¿determinar qué? Podemos hablar de determinar X o Y o Z situación. Seguramente a muchos de ustedes se les están ocurriendo aspectos específicos otra vez. ¿Cómo lo puede ser? Determinar qué es lo que quieren los clientes. Determinar las percepciones y gustos de clientes sobre la empresa. Determinar por qué los clientes ya no van a Liverpool o algo similar. Sin embargo, allí nos estamos quedando muy específicos respecto a la clientela. Pero puede ser que lo que yo estoy encontrando no me brinde información necesariamente real, porque hay aspectos que el cliente no conoce como tal. A veces compramos en una tienda por un motivo que no estamos seguros cuál es ese motivo. Que al final de cuentas nos damos cuenta, valga la redundancia, que es por tradición, o es porque está más cerca de mi casa, o es porque simplemente cierto día me gustó la oferta que tenían, o porque necesitaba comprar para una fiesta y pues esa tienda me quedaba más cerca que la otra, o lo que sea. Entonces, sí estaría bien enfocarnos en el cliente, pero a partir de una perspectiva un poquito más amplia. No tanto de ese gusto per se del cliente, sino de cuáles son las características o las competencias que tengo yo como empresa que le van a ayudar o le van a servir o van a hacer que el cliente venga conmigo. ¿Ok?
Entonces, lo que nosotros planteamos en este caso, bueno, no nosotros, lo que planteó el investigador en este caso, es el propio autor del libro en el cual nos basamos en la materia, es lo siguiente. ¿Qué debe hacerse para aumentar la clientela de Liverpool? El planteamiento general que se propone es determinar las fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores que influyen en la clientela de la tienda. Determinar las fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores que influyen en la clientela de la tienda. Y ojo aquí, en este caso tenemos un poquito más de contexto. No tenemos solamente el problema de decisión administrativa y ya, no. Tenemos también una conversación que se tuvo. Durante esa conversación, el tomador de decisiones nos comenta que él considera que dentro de la industria, sus competidores tienen algunas cosas positivas y otras negativas, igual que nosotros. Entonces, no somos los mejores en todo, pero sí en algunas cosas. ¿En qué? No estamos del todo seguros. Y que el cliente tiene una percepción positiva, aunque algunos no tanto de nuestra tienda. Entonces, entendemos que tenemos fortalezas, entendemos que tenemos también debilidades, pero no tenemos con claridad cuáles son ninguna de las dos. O al menos el cliente, el tomador de decisiones, mejor dicho, no tiene claridad de cuáles son realmente sus fortalezas y debilidades. Y mucho menos cuáles de ellas son las que influyen en que los clientes quieran o no ir a la tienda. ¿Me explico? Por tal motivo se plantea de esta manera: determinar las fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores, pero esas fortalezas y debilidades que influyen en la clientela de la tienda. ¿Qué quiere decir esto? Mi investigación tiene que estar orientada hacia encontrar estos factores, pero enfocarme particularmente en aquellos que van a ayudar a que los clientes vayan a mi tienda y no con la competencia. Entonces, desde este punto ya estamos viendo que mi problema de investigación de mercados lo que va a hacer es determinar, o lo que va a hacer, mejor dicho, es generar un listado quizá de 30 factores, y de esos 30 factores yo voy a tomar nada más los 8 que realmente influyen en los clientes. Ya después de eso, en las conclusiones, le podré decir al tomador de decisiones que de esos 30 son 8 los que influyen. Entonces, esos 8 son los que tienen que tener mayor importancia en la generación de estrategias futuras, en la planeación estratégica de la organización o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, este sería el caminito que seguimos. Platicamos con los tomadores de decisiones, como fue este caso. Y en este caso, no se platicó con expertos, no se revisaron datos secundarios, no se hizo investigación cualitativa. Solo se platicó con tomadores de decisiones y listo. Pero aún así nos permitió plantear una pregunta de decisión administrativa y un problema de investigación de mercados. Esto que tenemos en esta diapositiva como planteamiento general es nuestro problema de investigación de mercados. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo claro? Bueno, ya dentro del chat nos habían puesto algunas propuestas de problema de investigación de mercados. Alan nos había propuesto determinar las ventajas y desventajas de comprar en Liverpool. Muy bien, lo que puso Alan en el chat es muy similar, es casi lo mismo que se determinó a final de cuentas. Esas ventajas y desventajas vendrían a ser las fortalezas y debilidades de la empresa. De comprar en Liverpool tendría que ver con lo que el cliente opina de esto, aunque si lo planteamos simplemente así, podrían ser ventajas y desventajas desde el punto de perspectiva de la gerencia, y pues dejamos de lado al cliente. Entonces no queda del todo claro, por eso hay que plantear desde la perspectiva del cliente. Y Cindy nos decía determinar qué aspectos hacen que la clientela disminuya en la empresa. Así, lo que nos comenta Cindy no está mal. Sin embargo, en lugar de enfocarnos en esos aspectos que la disminuyen,
también deberíamos de identificar los que podrían ayudarnos a incrementarla. Porque, ojo, un aspecto que hace que no vayas a una empresa no necesariamente significa que si lo quitan vas a ir. Les pongo un ejemplo. Digamos que en, no sé, una taquería de su fraccionamiento, la colonia donde vivan, ustedes perciben que la única vez que fueron, una vez que tenían hambre y fueron a sus tacos, como tal el producto se cocina en aceite en lugar de en manteca. Pero a mí me gusta más que sea en manteca porque le da más sabor, porque le da otras características importantes de sazón. Entonces, yo dejé de ir a esa taquería porque empezaron a cocinar con aceite. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo. Ese será el aspecto por el cual ya no voy. Sin embargo, me doy cuenta que a las 3 semanas el taquero empezó a utilizar de nueva cuenta manteca de cerdo, manteca de res para cocinar. Pero en este momento yo estoy a dieta, no como tacos. O yo en realidad no comía muchos tacos, no me gustan tanto, solamente fui esa vez y quedé decepcionado porque la única vez al año que como tacos, pues estaban mal. Pero no es como que vaya a volver de todas formas. Entonces, a pesar de que cambiaron ese aspecto que me hizo que ya no fuera, no quiere decir que porque lo cambiaron voy a regresar. No. Por tal motivo, no debemos enfocarnos solamente en los aspectos negativos. También debemos de enfocarnos en aspectos que nos puedan ayudar a mejorar. Ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades, etc. ¿Ok? Sin embargo, lo que plantea Cindy en este caso, de aquellos aspectos que hacen que disminuya la clientela, nos ayuda a nosotros para determinar la redacción del problema de decisión administrativa, para plantear con lujo de detalle cuál es la situación que realmente está enfrentando la empresa. Decirle desde el principio al cliente, ¿sabes qué? Tu problema es este, aquí lo tienes. Ya te estoy diciendo yo cuál es tu problema. Tú deberías haberlo sabido antes, pero te lo estoy diciendo yo. Y nos va a ayudar también para otras cosas. Pero sí, debe estar complementado por aspectos que me van a hacer que la clientela se incremente. Muy bien. En términos generales, me parece que por ahí han entendido de mejor manera cómo es que se plantea esto, cómo es que funcionaría un poquito mejor en términos prácticos. Y ya mañana estaremos trabajando con algunos ejemplos en particular para que ustedes estén desarrollando. ¿Vale? Excelente. Sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por sus participaciones. Que tengan excelente día y nos vemos el día de mañana. Ojo, no se les olvide poner presente en el chat para considerar su asistencia. Que tengan excelente día y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. No se les olvide poner presente en el chat para considerar su asistencia del día.